Es como si mi mente fuera un espejo agrietado. Todo comenzó hace 3 noches, cuando un susurro tan sutil me arrancó del sueño que pensé que era el viento, hasta darme cuenta de que el viento no sopla dentro de mi habitación. Desperté en medio de un silencio aplastante, con el pulso latiéndome en la garganta. Cerré los ojos para volver a dormir, pero algo tan frío y cercano me dijo: no estás solo. Un par de sílabas que recorrerían mi sangre como hielo, y desde ese momento, mi vida dejó de ser mía. Al día siguiente intenté convencerme de que era agotamiento, la soledad de vivir en esta ciudad recién mudado. Cualquier cosa menos lo que sabía en el fondo, que algo me vigilaba. Cada vez que giraba la cabeza, detectaba sombras moviéndose en el borde de mi visión, como dedos de oscuridad acariciando las paredes. Descubrí mis cosas fuera de lugar. Una libreta que no abría desde hacía días apareció sobre la mesa, abierta en una página en blanco, pero la hoja estaba marcada con tinta húmeda. Vuelve al espejo. Mis manos temblaron al sostenerla. Yo no había escrito nada. Cuando intenté arrancar la página, el papel se deshizo en ceniza, como si fuera parte de un presagio maldito. Esa misma tarde caminé por las calles empedradas del barrio, tratando de asentar la mente. El sol agonizaba en el horizonte y las fachadas desconchadas de las casas parecían mirarme con ojos vacíos. Aferraba las llaves en el bolsillo como si fueran talismanes contra lo imposible. Cuando menos lo esperé, el susurro regresó tras de mí, retumbando entre los muros. No huyas. Me detuve, el corazón retumbando en mis oídos. Giré con la esperanza de encontrar a un ser humano, pero solo vi un callejón inundado de penumbra y una farola que parpadeaba en su agonía. Nadie más estaba allí. Volví a casa con las manos heladas, la garganta seca. Dentro reinaba una calma engañosa. El aire olía a polvo y humedad, como el aliento de una cripta abandonada. Encendí la lámpara y descubrí huellas diminutas en el polvo del escritorio, huellas de garras que no pertenecían a ninguna criatura conocida. Grité, retando lo invisible. Si eres tú, sal de una vez. Solo el crujido del parquet respondió. Esa noche, decidí enfrentar el origen de mi condena. Coloqué un espejo grande frente a la cama, esperando ver a alguien del otro lado. Me senté, con las manos empapadas de sudor, iluminados solo por la luna gris. Al principio vi mi propio reflejo, los ojos hinchados, la piel pálida, la respiración contenida. De pronto, una grieta surcó el cristal, como una herida que se abría lentamente. De esa rendija emergió una sombra más delgada que la oscuridad misma, con una boca torcida y uñas afiladas. No pude apartar la mirada. La figura alzó un dedo esquelético y dibujó un círculo en el espejo mientras exhalaba un suspiro que me heló la sangre. Pronto serás tú. En un estallido de pólvora, el espejo se hizo añicos. Ahora escribo esto con las manos temblorosas y los fragmentos de vidrio esparcidos a mis pies, consciente de que cada astilla me roba un trozo de cordura. Y acabo de oír un golpeteo suave tras la puerta, como si alguien, o algo, insistiera en entrar. No sé si lo que viene será una visita, o el final de mi mente desgarrada. ¿Te atreves a mirar cuando abra la puerta? Hay noches en que el silencio llega a doler. Anoche fue una de ellas. Me desperté a medianoche con la piel erizada, porque el aire de mi habitación había cambiado. Olía a tierra removida y a algo más antiguo, a algo enterrado vivo. Apenas separé los párpados, noté que mi teléfono vibraba en la mesita. No lo había encendido. El brillo de la pantalla emergía de entre las sábanas como un ojo hambriento. En la pantalla parpadeaba un único mensaje. No mire atrás. Sin remitente. Sin hora. Solo esas palabras en mayúsculas, frías como un puñal. Mi pulso se aceleró y sentí que un nudo apretaba mi garganta. ¿Quién me lo enviaba? Lo borré con un temblor en el pulgar. Al hacerlo, el silencio regresó, pero con algo nuevo. Un ligero crujido en la pared contigua, como si cientos de uñas fuesen a deslizarse por la pintura agrietada. Me levanté y avancé a tientas hacia la pared. Con la linterna del teléfono alumbré el fragmento de papel pintado arrancado que colgaba de un clavo oxidado. Bajo él, hallé una diminuta grieta en el yeso, un nadir oscuro donde se acumulaba polvo y pequeña arena roja. Me agaché para inspeccionar y sentí un temblor recorrer mis huesos, como si algo latiera dentro. Antes de poder apartar la linterna, la pared pareció inhalar.
un crujido húmedo que sentí en el pecho. Retrocedí con el corazón en un boleo salvaje, pero cuando al fin giré para correr hacia la puerta, la habitación estaba distinta. Mis muebles estaban desplazados, el colchón corrido a un lado, almohadas yacen desperdigadas como restos de un naufragio. El espejo que sobrevivió al primer estallido ya no colgaba de la pared. Apareció enfrente de mí, suspendido en la penumbra, sin marco, solo un rectángulo liso que absorbía la luz de la linterna. Me acerqué, temblando, con la cara ardiendo. Pensé que mis pupilas me engañaban, pero esta vez vi algo que no había visto antes, mi propio reflejo. Sí, pero con la nuca curvada y los hombros rígidos, como si estuviera siendo atraído hacia el cristal. Cuando alcé las manos, el reflejo las alzó también, pero sus dedos eran hueso puro, y sus muñecas estaban marcadas por finos hilos negros que goteaban un líquido oscuro. Quise gritar, pero mi voz se quedó atascada en el pecho. El reflejo abrió la boca y balbuceó. No fueron palabras, sino un lamento rasgado, un siseo que hirió mis oídos y me heló la sangre. Luego, la superficie del espejo vibró y las luces de la habitación parpadearon. Soltó un bufido. Algo como humo gris emergió de sus fosas nasales y se deslizó hacia mí, goteando por el filo del cristal, lento, pesado, como plomo. Cerré los ojos y di un paso atrás. Cuando los abrí de nuevo, el espejo estaba intacto y vacío, reflejando solo la pared desnuda detrás de mí. Al día siguiente, vine a la oficina de un viejo amigo, Alejandro, para pedirle ayuda. Le conté lo que ocurría, la grieta en la pared, los mensajes, pero él me miró con esa mezcla de escepticismo y preocupación que tantas veces me ha frustrado. Me dijo que probablemente eran alucinaciones, estrés, insomnio. Lo peor fue cuando soltó. Si de verdad crees que algo sobrenatural te persigue, quizá deberías buscar ayuda profesional. Quise gritarle que no era mi mente enferma, sino algo más allá, pero él cerró el tema y se metió en una reunión. Me quedé solo en su despacho, con la prueba de que no podía confiar en nadie. Por la tarde, las coincidencias macabras se encadenaron. Recibí una llamada anónima en la que todo lo que escuché fue mi propio nombre, pronunciado con un susurro tan antiguo que pareció rasgar los cimientos de mi cordura. Luego, un coche pasó frente a mí a toda velocidad y chirrió los frenos. Vi su matrícula, y en ella se repetía una letra, Besos X93. Esa misma combinación la vi después, garabateada en el reverso de un volante abandonado en el taller donde guardo mi moto. Pensé que era una broma, hasta que un escalofrío me recorrió al constatar que esa matrícula no existe en ningún registro oficial. Al caer la noche, volví a casa bajo la lluvia. Cada gota parecía acariciar mi nuca con dedos invisibles. Al entrar, hallé un nuevo regalo. Un viejo retrato de familia que nunca estuvo en mi estantería. Era una fotografía en blanco y negro de una pareja, de mirada sombría. Sin embargo, al mirar más de cerca, me di cuenta de que sus rostros estaban surcados por las mismas grietas que había visto en el espejo, como si fueran fragmentos de un mismo espejo roto. Y mientras sostenía el retrato, sollozando, escuché una risa muy baja, rasposa, emergiendo detrás de la puerta cerrada. Una voz apenas perceptible murmuró: «Ya te encuentro». Alguien llora, o ríe, dentro de mi casa. Y yo, no sé si tengo fuerzas para seguir enfrentándolo. La mañana siguiente amaneció gris y opresiva, como si el sol hubiera renunciado a brillar. Apenas abrí los ojos, mi piel se erizó al descubrir que la sábana estaba húmeda. No por sudor, sino por finas gotas de una sustancia pegajosa que olía a metal viejo y animales muertos. Me incorporé con cautela. Aquello no podía ser mía. El sudor de mis palmas delataba el terror. Caminé hacia el baño, convencido de que encontraría alguna explicación razonable, pero al encender la luz, mi reflejo en el espejo casi me obligó a apartar la mirada. Mi rostro lucía pálido, ojeroso, como si cada pestaña hubiera sido arrancada por manos invisibles. Y, en el borde del cristal, manchones rojos formaban un pétalo seco, como si alguien hubiera sangrado allí y luego se hubiera desvanecido. Decidí salir a respirar aire fresco, pero la calle se tornó un laberinto desconocido. Los edificios que el día anterior reconocía, ahora tenían ventanas tapiadas y puertas cerradas con barras de metal. El barrio lucía abandonado, sumido en un silencio de muerte. Cada paso retumbaba bajo mis pies, y mi sombra,
prolongada por el sol que se filtraba entre las nubes, parecía avanzar por sí sola, adelantándose a mi cuerpo. Traté de fingir calma, caminando como si supiera a dónde iba, pero el puño cerrado de mi estómago me reprochaba la mentira. En el andén solitario de la parada de autobús hallé un objeto que pareció desafiar toda lógica. Mi cámara de vídeo, aquella que utilizo para grabar mis historias. Estaba tirada en el suelo, con la lente apuntando al cielo. Al recogerla, noté la pantalla encendida. Reproducía un fragmento de mi propia vida. Imágenes de mí durmiendo anoche, en mi cama, sin que yo recordara haberla encendido. En la grabación se escuchaba un murmullo de voces superpuestas, una mezcla de gemidos antiguos y susurros en lenguas desconocidas. Pude distinguir, entre las sombras de la habitación filmada, una silueta encorvada acercándose a mi almohada. Su cuerpo se retorcía con movimientos imposibles, como si varios seres se fundieran en uno solo. Luego la figura alzó la cabeza. Con la voz cavernosa, pronunció mi nombre, Ramiro. El sonido me heló la médula. No era mi nombre verdadero, pero esa noche alguien, o algo, lo supo. Sin pensar, detuve la reproducción, apreté el cuerpo de la cámara contra el pecho y corrí rumbo a mi coche. Al arrancar, el motor rugió con violencia, como si protestara por llevarme lejos de aquel infierno. Mientras avanzaba, vi a lo lejos a una mujer vestida de blanco, con el pelo largo y suelto, atrapado en un viento inexistente. Sus ojos huecos me seguían. Al cruzar la calle en mi contra, levantó un brazo y señaló mi parabrisas. Un escalofrío me impediría dormir durante semanas al recordar su dedo tembloroso. Cuando pasé de largo, ella se desvaneció entre las sombras de un callejón. Volví a casa decidido a apagar todo artefacto que pudiera grabar, transmitir o reflejar imágenes. Rompí mi teléfono, destrocé el monitor del ordenador y apagué la radio para no escuchar emisoras que me devolvieran un eco de mi propio nombre. Sin ninguna distracción, aguardé en el centro de la sala. El silencio me expuso con crueldad, sin pantallas que distraerme. Tuve que enfrentar el vacío que crecía en mi interior. Cada segundo que pasaba se alargaba como un suspiro que nunca termina. A medianoche el reloj dio 12 campanadas lentas y molestas, como si el mecanismo estuviera oxidado por el miedo. Fue en ese instante cuando sentí la presencia tras de mí. Un aliento gélido me recorrió la nuca y escuché el roce de una tela. Giré la cabeza con rapidez. No había nada, pero el suelo junto a la pared mostraba huellas de pies descalzos. Pasos que se acercaban. Mi respiración se volvió agitada. Simulé calma y me incorporé despacio. ¿Quién anda ahí?, susurré. No obtuve respuesta, solo un eco de mi voz, retornado y distorsionado por un viento que no existía. Mi adversario jugaba conmigo. Golpes suaves contra la pared, como si quisiera llamar la atención sin dejar huella tangible. Las luces de la lámpara comenzaron a fluctuar, y cuando parpadearon, vislumbré, en un rincón, a la mujer de blanco. Esta vez más cerca, con el rostro traslúcido y los ojos negros como pozos sin fondo. Abrí la boca para gritar, pero el terror me ahogó las palabras. Antes de poder huir, sintió mi mirada y ladeó la cabeza, como quien contempla un juguete a punto de romperse. Su sonrisa se abrió lentamente, desgarrando lo poco de cordura que me quedaba. Y entonces, como un acto de justicia macabra, la habitación se contrajo. Las paredes se doblaron hacia adentro, los muebles crujieron y el techo descendió con un quejido de madera vieja. Corrí hacia la salida, pero cada paso se alejaba más del umbral, como si el suelo quisiera retenerme. Sentí un empujón helado que me lanzó contra la mesa. Todo se volvió confuso. La lámpara voló en pedazos, el aire se llenó de polvo y gemidos lejanos, y la mujer de blanco avanzó, extendiendo los brazos con un movimiento tenso, invitándome al abismo. Entonces, justo cuando pensé que el mundo colapsaría sobre mí, la puerta de entrada se abrió de golpe y la luz del rellano empujó a aquella oscuridad. Caí al pasillo, con la respiración rota. Me tumbé en el suelo, temblando, incapaz de incorporarme. La puerta volvió a cerrarse tras de mí con violencia. Un silencio mortal lo invadió todo. Me quedé allí, arrodillado en la madera fría, preguntándome si lo que había vivido había sido real, o si la mujer de blanco ahora habitaba mi mente, aguardando a que cerrara los ojos de nuevo. Desperté al amanecer con un dolor punzante en la nuca, como si algo me hubiese arañado desde dentro.
El pasillo estaba en silencio, apenas roto por el tic-tac de un reloj lejano. Me incorporé con cautela y apoyé la frente contra la pared. La pintura estaba caliente, como si la casa respirara bajo mis dedos. Avancé a tientas hasta la cocina, donde encontré una taza de café humeante sobre la mesa, aunque juraría que anoche la dejé vacía. Al olerlo, sentí náuseas. Aquel aroma amargo llevaba un matiz metálico, como si algo hubiera caído en la cafetera. No quise probarlo. En el archivo de mi mente, surgió el recuerdo de una conversación con mi abuela, pocos meses antes de morir. Me hablaba de un hombre de ojos huecos que acechaba en sueños, arrastrando a los incautos al pozo de la locura. Yo lo tomé como historias de anciana, hasta ahora. Porque el líquido oscuro, mezclado con los granos, parecía un presagio, una advertencia escrita en el sabor. Decidí salir de nuevo, esta vez armado de velas y sal gruesa que encontré en la despensa. Trazaría un círculo protector en mi habitación, recitaría en voz baja plegarias improvisadas y esperaría a que el sol se alzara lo suficiente para disipar la presencia. Dibujé la línea de sal con la mano trémula, encendí 3 velas negras y me senté en el centro, con la espalda contra la pared. El silencio se volvió insoportable. Cada chisporroteo de la mecha era un latido. Cerré los ojos y recé, llamando a cualquier fuerza que pudiera protegerme. No recuerdo las palabras exactas, solo un clamor visceral para no sucumbir. Pero fue inútil. Al abrir los párpados, las velas se habían consumido, y la sal estaba esparcida en el suelo, como si una corriente oscura la hubiera arrastrado. Frente a mí, flotaba la figura del espejo hecho trizas, pedazos de cristal suspendidos en el aire, girando como un torbellino silencioso. Entre los fragmentos, distinguí mi rostro descompuesto, como si el espejo se burlara de mí mostrándome la versión podrida de mi carne. Una voz cavernosa emergió de aquel remolino. «¿Has roto el pacto?» Un espasmo me recorrió la médula. Instintivamente, di un paso atrás y tropecé con el muro. Toqué algo, un interruptor. Encendí la luz de golpe y la visión se desvaneció. La habitación volvió a su forma habitual. Las velas estaban apagadas y la sal, intacta en un charco de granos. El aire quedó pesado, como si hubiera respirado polvareda de siglos. Ya no podía seguir evitando lo inevitable. Tenía que conocer la historia de aquella casa. Busqué en internet referencias al edificio, pero no encontré nada. Era como si mi piso hubiese surgido de la nada. Desesperado, revisé archivos antiguos en la biblioteca municipal. Hallé un recorte amarillento de un periódico de hace 100 años. Hablaba de una familia que desapareció sin dejar rastro la noche en que el padre rompió un espejo familiar de más de 2 siglos de antigüedad. Se decía que el patriarca, loco de rabia, escupió amenazas al reflejo antes de lanzar el cristal contra la pared, y que se escucharon gritos inhumanos. A la mañana siguiente, nadie supo de ellos. La casa quedó sellada, y sus llaves se perdieron en el tiempo, hasta que, sin saber cómo, el piso volvió a habitarse. Fue la prueba de que estaba atrapado en algo ancestral. De vuelta en mi hogar, el silencio se sintió como una tumba. Me apoyé en el marco de la puerta, temblando, al darme cuenta de mi error. Si rompiste el pacto, no hay protección posible. Esa noche todo cambió. No hubo murmullo ni risa. El terror fue más brutal. Un golpe seco en la pared contigua resonó como el disparo de un cañón. El suelo tembló bajo mis pies. Un olor agrio, a piel quemada, impregnó el aire. Corrí hacia el orificio donde estaba la grieta original, esperando hallar más indicios, pero en su lugar encontré un hueco, oscuro e insondable, como una boca abierta en el muro. Sentí el aliento de algo vivo, clamando por salir. El latir de mi corazón se perdió en un estertor. Quise retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo. Una fuerza invisible me empujó hacia adelante. Me agaché y vi algo brillantito en el fondo. Un fragmento de espejo, pequeño, con una superficie tan lisa que reflejaba mi ojo con nitidez. Extendí la mano y lo recogí, notando un pulso frío que subió por mis dedos. Entonces algo surgió de la oscuridad. Una mano esquelética, con uñas largas, extendiéndose hacia el cristal. Quise soltarlo, pero estaba hipnotizado. La mano lo rozó, y un relámpago sordo recorrió la grieta. Un susurro final, desgarrador. Ahora somos uno. Y el fragmento de espejo se hundió en mi palma,
dejando una marca que ardía como hierro al rojo vivo. Quedé de rodillas, con la marca brillando tenue bajo la luz de la lámpara. El dolor era insoportable, pero no tanto como la certeza de que, a partir de ese instante, ya no habría escapatoria. La grieta se había hospedado en mi carne, y el espejo me había reclamado como su reflejo maldito. Me incorporé al alba con la palma ardiendo y un hormigueo helado recorriéndome el brazo. Aquella marca, casi viva, palpitaba con cada latido de mi corazón, dibujándose bajo la piel como un tatuaje de vidrio. Abrí los ojos y encontré la grieta en la pared ante mí, de la que ya no pendía trozo alguno de espejo. Había desaparecido. Un sudor frío me empapó la espalda. Las sombras de la habitación se alargaban y me observaban, burlonas. Quise arrancarme la camisa para ocultar la herida, pero en cuanto la tela rozó mi piel, un eco de risas guturales retumbó en mi cráneo. Con la respiración entrecortada me detuve. La voz, esa voz cavernosa y múltiple, me susurró. «Nos has liberado». No importaba moverme. Cada músculo de mi cuerpo pareció rendirse al terror. Supe, sin dudas, que ya no era Ramiro y el ente, éramos uno. Intenté concentrarme en algo cotidiano. El calor de la cafetera, el zumbido lejano del refrigerador, pero incluso esos sonidos se transformaban en gruñidos y gemidos. El silencio era imposible, la casa goteaba lamentos. Me arrastré hasta la cocina y encendí la luz cruda. Sobre la mesa vi el fragmento de espejo, el mismo que creí caído en la grieta, ahora suspendido en el aire frente a mí, como un ojo vigilante flotando. Alrededor, una neblina gris formaba círculos lentos. Sin pensarlo, alcé la mano y rompí el espejo con un puñetazo. Los cristales explotaron en 1000 astillas que zigzaguearon por la habitación, girando violentos antes de estrellarse contra las paredes. La neblina chilló, un sonido que me llegó al alma, y aquella figura desnuda y alargada emergió entre los fragmentos. Un cuerpo delgado, sin ojos, con la boca cosida por hilos oscuros. Sus extremidades parecían rotas y rehacidas con ramas retorcidas, como un muñeco de madera poseído. Avanzó hacia mí con pasos vacilantes. Noté que cada pisada quemaba el suelo, dejando hendiduras ennegrecidas. Retrocedí hasta el fondo de la cocina, con el aire clavándome en el pecho. Quise gritar, pero solo salió un gemido ronco. Desesperado, busqué un arma. Un cuchillo de cocina cayó en mis manos. Lo levanté con la mano izquierda, tembloroso, mientras la derecha sujetaba la marca viva. «Vete», balbuceé. «Vete y déjame en paz». La criatura alzó una mano carcomida y acarició el filo del cuchillo, provocándome un escalofrío. Se inclinó hasta quedar a centímetros de mi rostro. Olí su aliento fétido, como carne descompuesta. Entonces su boca, oculta tras los hilos, se deshizo con un crujido. Los hilos se cayeron y lo vi gritar un alarido sin sonido, filtrado a través de la nada. Su grito me voló la conciencia. Desperté en la penumbra del comedor, el cuchillo caído junto a mí, manchado de algo que no era mi sangre sino un líquido negro y espeso. La figura estaba allí, proyectada contra la pared por la luz de la única vela que quedaba encendida. Se mantuvo quieta, estudiándome. Con un esfuerzo brutal me puse de pie. Mi mirada recorrió el comedor. El reloj de pared se había detenido en las 3:33 de la madrugada, y el parquet estaba cubierto de símbolos marcados con carbón, círculos, cruces, palabras en un idioma que no reconocía pero cuyo significado intuí como plegarias rotas. El ente susurró de nuevo, pero esta vez en mi mente. «Eres el espejo». Sentí que mi mente temblaba, como un vidrio a punto de estallar. Sin reflejo, sin piedad. Los símbolos en el suelo parecían vibrar. Con un rugido gutural, la criatura alzó el brazo y lanzó el fragmento de espejo que tenía atrapado en sus dedos. El cristal surcó el aire y se estrelló contra la pared, incrustándose con un crujido sordo. Allí, en el fragmento, vi mi reflejo por un instante, pálido, demacrado, con los ojos inyectados y aquella marca oscura extendiéndose por mi brazo. Una fuerza invisible me empujó contra la mesa. La vela tembló y se apagó. El comedor se sumió en tinieblas absolutas. Escuché cómo la criatura se acercaba. Sus pasos eran un latido irregular. Mi respiración resonaba en mis oídos. Extendí el brazo e hice girar el cuchillo, buscando instinto de supervivencia.
De pronto sentí un grito desgarrador de los muros mismos, como si la casa estuviera condenada a arder. Una ráfaga de aire helado me derribó. Cuando recuperé la vista, la criatura se había desvanecido. Solo quedaba el fragmento de espejo, iluminado por un rayo de luna que se coló por la ventana rota. Sabía que no había ganado. Había roto un espejismo, pero el cuerpo que me servía de prisión estaba infectado por algo más profundo. La grieta ya no era un objeto, sino mi propia carne y hueso. Me arrodillé, sosteniendo el fragmento con cuidado. Lo observé. El reflejo se movía con lentitud, girando la cabeza hacia mí, como si desafiara mi voluntad. Ahora el espejo mirará por mí, murmuró aquella voz en mi cabeza. Quedé solo, con el cuchillo frío en la mano, la marca palpitando y la certeza de que el verdadero horror apenas comenzaba. Desperté en la madrugada envuelto en un sudor frío. La casa estaba en silencio, pero no aquel silencio amistoso de la noche, sino uno hambriento, cargado de presagios. El fragmento de espejo seguía en mi mano izquierda, irradiando un pulso oscuro que sincronizaba mis latidos con los de aquella criatura. La marca bajo mi piel ardía con un dolor sordo, como si cada fibra de mi ser estuviera cediendo ante un peso imposible de sostener. Me incorporé a trompicones y avancé hacia el pasillo, donde las paredes parecían moverse a mi alrededor, palpitar como si respiraran. Cada paso repercutía con un eco hueco. Llegué al salón y vi que el reloj había llegado a las 4:44 de la madrugada. Sus agujas permanecían fijas, como un ultimátum. El aire estaba helado y una neblina tenue serpentaba por el suelo. En el centro de la habitación, junto al gran ventanal, apareció de pronto la figura sin ojos. Aquella forma retorcida me contemplaba en silencio, con las extremidades colgando como ramas marchitas. El simple hecho de mirarla era un ejercicio de tortura. Su cuerpo parecía atravesado por grietas, como el vidrio de un espejo hecho añicos, revelando algo oscuro y primordial en su interior. Su boca, ahora libre de hilos, respiraba un aire corrupto que helaba mis pulmones. Cuando abrí la boca para hablar, solo salió un hilo de sonido. ¿Por qué me persigues? No esperaba respuesta, pero sentí un susurro en mi cabeza. Porque te necesito para volver a reflejarme en el mundo. Un golpe seco resonó en la pared tras ella, y vi como los fragmentos de espejo se agitaron en el aire, orbitando a sus pies. Comprendí entonces la horrible verdad. La criatura no vivía en el cristal, sino que el cristal vivía en mí. Sin pensarlo, lancé mi puño con el fragmento contra el suelo. El cristal se hizo polvo al contacto, regando destellos diminutos que se eclipsaron en la neblina. Un aullido inhumano emanó de la figura, y por un segundo sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. La criatura se desvaneció en un suspiro de viento, llevándose consigo los retazos de espejo. Me quise sentir liberado, pero mi mano sangraba, y la herida era más profunda de lo que creía. Al mirar mi palma, vi que en lugar de sangre brotaba un líquido negro y espeso, como tinta podrida. El dolor y la náusea me obligaron a soltar el cuchillo que llevaba en la otra mano. El arma cayó con un cloqueo en el suelo, donde el líquido formó un charco casi perfecto, espejeando con la luz de la luna. Alcé la vista y descubrí, junto al ventanal, una figura más. Era mi reflejo en el vidrio, un yo demacrado, con los hombros encorvados y la mirada vacía. Pero, en el reflejo, mis ojos eran dos pozos negros que me devolvían un rictus de triunfo. Un escalofrío me paralizó. Tragué saliva. Intenté apartar la vista, pero mis párpados estaban pesados, como si alguien tirara de ellos con cuerdas invisibles. En ese instante comprendí que el efecto espejo había saltado a la ventana. La criatura se había fragmentado en mí y en mi reflejo. El verdadero enemigo no era algo ajeno, sino la fisura que había abierto en mi propia mente y en mi cuerpo. Si quería sobrevivir, debía confrontar esa imagen podrida. Me acerqué vacilante al cristal. Cada paso se me hacía eterno. Sentí latidos en el pecho, un tamborileo feroz. Cuando estuve a centímetros, alcé la mano derecha y toqué la superficie fría del vidrio. El reflejo correspondió al gesto, pero su mano se desdobló y atravesó el cristal, burlonamente acariciando mi piel. Fue entonces cuando un dolor lancinante me recorrió la cabeza, como si mi cráneo estallara en 1000 pedazos. Cerré los ojos, forcejeé contra la presión. Una luz blanca emergió de la ventana, cegándome.
El puñetazo final resonó en mi mente. De pronto, todo cayó. Abrí los ojos y me hallé tirado en el suelo del salón, bajo la tenue luz del amanecer. No había goteos de tinta, ni fragmentos danzantes. El ventanal estaba intacto, y mi reflejo me devolvía la imagen de un hombre agotado, con la camisa hecha jirones y el rostro surcado por ojeras profundas. Me arrastré hasta la ventana y me asomé al exterior. El barrio parecía normal, gente desperezándose, el tránsito despertando, como si esta noche de terror hubiera sido un sueño febril. Pero en mi mano izquierda, sobre la piel donde esperaba ver la marca, no había nada. La cicatriz oscura se había desvanecido, y en su lugar, nueva piel lisa brillaba ligeramente. Respiré hondo, notando el aire fresco entrar en mis pulmones. Tal vez había roto el maldito lazo. Quizás todo había terminado. Sin embargo, algo en mi reflejo me hizo dudar. Levanté la mirada justo cuando mi reflejo sonrió, un gesto apenas perceptible, como si supiera un secreto prohibido. Mi reflejo alzó un dedo y lo posó contra el cristal, marcando un punto brillante a la altura de mis ojos. Y entonces, de nuevo, su mirada se tornó hueca. Retrocedí con un sobresalto y di un paso atrás. Pero ya era demasiado tarde. La ventana vibró suavemente. En esa vibración, supe que el espejo, todas las superficies reflectantes, guardaban mi grieta. La hendidura no había desaparecido, solo se había ocultado, aguardando un momento para resurgir. Con el corazón desbocado, comprendí que la línea entre mi cuerpo y la oscuridad que acecha tras el reflejo era ya irreversible. El amanecer no me había salvado, solo había postergado el final. Me puse de pie, decidido a marcharme de este lugar, a huir tan lejos como me fuera posible. Aún así, sé que al cerrar la puerta y girarme, mi reflejo me seguirá, invitándome a mirarlo una vez más, porque en esa mirada está mi condena. Empujé la puerta con todas mis fuerzas, y el chirrido resonó como un lamento. Al cruzar el umbral, un último susurro me rozó la nuca. Nos volveremos a encontrar. Y comprendí que no hay escape mientras exista un solo reflejo que me devuelva la imagen de este hombre roto.